El teléfono sonó 3 veces antes de que alguien contestara. A Margaret le temblaban las manos mientras sostenía el auricular. El viejo cable del teléfono fijo se enroscaba alrededor de su muñeca, como lo había hecho durante 30 años. Marcó el número de memoria, el número de su hijo, al que había llamado 1000 veces cuando el fregadero goteaba o la calefacción se estropeaba, o simplemente cuando necesitaba escuchar una voz familiar. David. Su voz se quebró. David, cariño, necesito que vengas por la puerta trasera, señora. La voz que respondió no era la de su hijo. Era más grave, más áspera, el tipo de voz que proviene de años de viento, carreteras y decisiones que dejan huella. Margaret se quedó paralizada. Su mente titubeó, tratando de conciliar lo que esperaba con lo que oía. Lo siento, susurró. Debo de haber marcado un número equivocado. Lo siento mucho. Espere. El tono del hombre cambió. Se volvió deliberado, alerta. Ha dicho algo sobre una puerta trasera. Debería haber colgado. Eso es lo que se hace cuando se marca un número equivocado. Te disculpas, cuelgas y vuelves a intentarlo. Pero algo en su voz la detuvo. No era una amenaza, sino concentración. Como si ya estuviera escuchando con más atención de la que nadie le había prestado en meses. Ah, sí, la cerradura. Está rota. ¿Cómo se ha roto? Margaret miró hacia la cocina, hacia la puerta que había estado evitando toda la mañana. La cerradura estaba astillada donde antes encajaba el cerrojo. La placa metálica colgaba suelta. Los tornillos arrancados de la madera eran más viejos que su matrimonio. Forzada, dijo en voz baja. Alguien la forzó. Silencio al otro lado de la línea. No era un silencio vacío. Era un silencio pensativo. Ayer llamaste a la policía. Dijeron que enviarían a alguien cuando pudieran. Nadie vino. Otra pausa. Ahora podía oír algo de fondo. La distancia, el viento, el rugido sordo de un motor. Señora, no sé a quién quería llamar, pero me ha llamado a mí. Y le digo ahora mismo que no se preocupe por esa cerradura. Voy a ir a arreglarla. Se le cortó la respiración. No tiene por qué hacerlo. Ni siquiera lo sé. Y cuando llegue allí, continuó él con voz firme como una roca, vamos a hablar de quién la ha roto. Hablaremos de quién la rompió. La línea se cortó. Margaret se quedó de pie en la cocina, con la luz del sol entrando por las cortinas que no había abierto en 2 días, y el tono de llamada zumbando en su oído. ¿Cómo sabía que estaba rota, y no solo atascada? ¿Cómo sabía que alguien la había roto, y no que simplemente se había estropeado por el paso del tiempo? Volvió a mirar la puerta, los arañazos alrededor del pomo que había intentado ignorar, en la huella de bota embarrada en el umbral que había fregado 2 veces, pero que aún se veía, en la ventana sobre el fregadero, donde había jurado haber visto una sombra moverse a las 2:00 m de la noche anterior. Se le hizo un nudo en el pecho. Quienquiera que hubiera roto esa cerradura sabía que ella estaba sola. Si esta historia te conmueve, comenta abajo desde dónde la estás viendo y qué hora es allí. Volvió a marcar el número de David. 3 tonos, buzón de voz, igual que ayer, igual que la semana pasada, cuando llamó por el coche extraño que estaba parado en la esquina, igual que el mes anterior, cuando oyó pasos en el callejón detrás de su valla. Está ocupado, Margaret. Tiene una familia, un trabajo. No puedes seguir llamando por cada pequeña cosa. Pero esto no era una pequeña cosa. La puerta trasera fue forzada mientras dormía. Alguien había estado dentro de su casa. Se despertó al amanecer y lo descubrió. El aire frío de noviembre se colaba por la cadena de seguridad que siempre cerraba con llave y que ahora estaba suelta. No se llevaron nada. Eso era lo que más le asustaba. No habían venido a robar. Habían venido para demostrarle que podían entrar. Llamó a la policía desde el teléfono de un vecino. La señora Chen, que todavía hablaba con ella de vez en cuando, aunque la mayoría de los vecinos del bloque habían cambiado en los últimos 5 años. Parejas jóvenes que no la miraban a los ojos, inquilinos que iban y venían. El agente que respondió parecía aburrido. Tomó nota de su dirección y le dijo que alguien pasaría a tomarle declaración. Nadie vino. Volvió a llamar esta mañana. Otro agente, mismo guión.
Enviaremos a alguien cuando podamos, mamá. ¿Ha notado que falte algo? No, pero es probable que alguien esté probando las puertas. Asegúrese de que todo esté cerrado con llave. Enviaremos a una patrulla. 22 horas después, todavía no había llegado nadie. Margaret se sentó a la mesa de la cocina, la misma mesa en la que ella y Robert habían tomado café juntos cada mañana durante 41 años. La madera estaba rayada y descolorida, pero nunca la había reemplazado. Reemplazar cosas era como borrarlo a él. Miró la foto en la pared. El día de su boda, en 1981. Ambos tan jóvenes que parecían niños jugando a disfrazarse. Robert con su esmoquín alquilado. Ella con el vestido que su madre había cosido a mano. No sé qué hacer, Robert, le susurró a la foto. La casa crujió. Las casas viejas siempre crujen, se dijo a sí misma. Los cimientos se asientan, la temperatura cambia, la gravedad tira de la madera y los clavos. Pero este crujido provenía del porche trasero, de la puerta con la cerradura rota. El corazón de Margaret se estrelló contra sus costillas. Se levantó lentamente, en silencio, como se mueve una presa cuando sabe que el depredador está cerca. Su teléfono, el viejo teléfono fijo de disco, estaba sobre la encimera. Su móvil, el que David le había insistido en que comprara, estaba descargado en el cargador del dormitorio. Dio un paso hacia la encimera. La puerta trasera volvió a crujir. Podía verla desde donde estaba. La puerta seguía cerrada, pero el pomo giraba. Lentamente, probando. Había alguien ahí fuera. Alguien había vuelto. El pomo dejó de moverse. Margaret se quedó paralizada en su cocina, con todos los músculos tensos, respirando superficialmente y en silencio. La puerta permaneció cerrada. El pomo se quedó quieto, pero ella podía sentirlo. La presencia al otro lado, el peso de alguien esperando. Luego pasos lentos y deliberados, cruzando las tablas de madera del porche hacia el lateral de la casa, hacia la ventana donde ella se encontraba. Se agachó debajo de la encimera, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que le rompería una costilla. Sus rodillas golpearon el linóleo, el mismo suelo que había fregado 10,000 veces, donde le había enseñado a David a atarse los zapatos, donde Robert había bailado con ella en su 20º aniversario con la radio a bajo volumen. Los pasos se detuvieron justo fuera de la ventana. Ella se pegó contra el armario, haciéndose lo más pequeña posible, rezando para que el ángulo no le permitiera verla, rezando para que se marchara, rezando para que alguien, cualquiera, entrara en el camino de entrada o pasara por la acera o existiera en su mundo de alguna manera que importara. Los segundos se alargaron. Entonces, los pasos se alejaron de nuevo, de vuelta hacia la calle, desvaneciéndose. Esperó 5 minutos antes de moverse, 10 antes de levantarse, 15 antes de acercarse sigilosamente a la ventana y mirar a través del hueco entre las cortinas. La calle estaba vacía, pero en el porche, junto a la puerta rota, alguien había dejado algo. Un cigarrillo, aún humeante, aún fresco. Vidus Acom Margaret había vivido en esta casa durante 33 años. Se había mudado aquí con Robert en 1992, cuando el barrio era de nueva construcción y había familias jóvenes y fiestas en la calle cada 4 de julio. Cuando la señora Patterson, al otro lado de la calle, traía barritas de limón y todo el mundo sabía los nombres de los hijos de los demás. Cuando la mayor preocupación era si el césped crecía bien o si los árboles jóvenes que había plantado el promotor sobrevivirían al invierno. Los árboles sobrevivieron. La mayoría de la gente no se quedó. La señora Patterson murió hace 6 años. La familia que compró su casa la reformó y la vendió en 8 meses. Ahora eran inquilinos, caras diferentes en cada contrato de alquiler, ninguno de los cuales devolvía el saludo. Los Johnson, los vecinos de al lado, se mudaron a Arizona en 2019. Su casa se vendió a una pareja joven que trabajaba desde casa y mantenía las persianas bajadas. Los Rodríguez, 2 puertas más abajo, se retiraron a Florida. Su hijo intentó venderla, pero no pudo. Así que ahora estaba vacía, con el césped crecido
y una caja de seguridad colgada en la puerta principal que no se había movido en 18 meses. Poco a poco, el barrio se había vaciado. Las familias se marcharon. Los jubilados se marcharon. Las personas que recordaban cuando la calle tenía un nombre, Maple Grove Lane, en lugar de ser simplemente que esa zona cerca de la autopista, se marcharon. Margaret se quedó porque marcharse le parecía traicionar a Robert. Su taller seguía en el garaje. Sus herramientas seguían colgadas en el tablero perforado. Su chaqueta seguía colgada junto a la puerta porque ella no se atrevía a donarla. Quedarse se había convertido en una especie de trampa. El barrio había cambiado de tal manera que ahora cerraba con llave las puertas que antes dejaba abiertas. La tienda de la esquina, donde había comprado leche durante 30 años, cerró. La parada de autobús a 2 manzanas se convirtió en un lugar de reunión para gente que no reconocía. Gente que la miraba pasar con ojos calculadores. El año pasado llamó a David para contárselo. Cariño, ya no me siento segura aquí. Mamá, has vivido allí toda tu vida. Es solo cosa tuya. Ves demasiadas noticias. Hubo un robo a 3 calles de distancia. 3 calles está lejos. Mamá, ¿estás bien? Mira, te visitaré el mes que viene. De acuerdo, lo hablaremos. No la visitó ni el mes siguiente ni el siguiente. Su mujer acababa de tener su segundo hijo. Le habían ascendido, lo que significaba más horas de trabajo. Vivían a 40 minutos de distancia, que parecían 400 cuando necesitabas a alguien y nadie venía. Margaret lo entendía, lo entendía. Ella también había sido joven, había estado ocupada. Recordaba lo que se sentía cuando el tiempo era un recurso del que nunca tenía suficiente. Pero entenderlo no acortaba la noche, no hacía que los ruidos fueran menos aterradores, no arreglaba la cerradura. Pero intentó llamar a David de nuevo después de encontrar el cigarrillo. Directo al buzón de voz. Esta vez, su teléfono estaba apagado, o estaba en otra llamada o había visto su nombre y lo había enviado al buzón de voz porque estaba cansado de la preocupación en su voz. Cansado de que lo necesitaran. Cansado de una madre que no podía entenderlo como todos los demás parecían hacerlo. Dejó un mensaje, tratando de mantener la voz firme. David, soy mamá. Alguien ha vuelto a estar aquí, en la puerta trasera. Necesito que me llames, por favor, tan pronto como puedas. Colgó, miró fijamente el teléfono y supo que él no la llamaría esa noche. La línea de la policía para casos que no son emergencias conectaba con un sistema automatizado. Pulse 1 para esto, Pulse 2 para aquello, Pulse 7 para hablar con un agente. Pulsó el 7. Esperó 4 minutos con música de espera. Cuando por fin alguien respondió, le explicó todo. La puerta forzada, el agente que nunca llegó, la persona que acababa de estar en su porche. Mamá, ¿te han robado algo? No, pero ¿alguien te ha amenazado directamente? Han entrado en mi... Lo elevaremos a la patrulla. Alguien vendrá a tomarle declaración. Puede tardar entre 24 y 48 horas, dependiendo del volumen de llamadas. 24 horas. Alguien va a venir a mi casa ahora mismo. Si cree que está en peligro inmediato, debe llamar al 911. No sé si estoy en peligro inmediato, solo sé que alguien ha forzado mi puerta y ha vuelto. Enviaremos a alguien tan pronto como podamos. Mantenga las puertas cerradas con llave. Si ve algo sospechoso, llame al 911 inmediatamente. La línea se cortó. Margaret se sentó de nuevo a la mesa. El mismo lugar, la misma silla, la misma sensación de ser una piedra en el fondo de un río, mientras la corriente se movía a su alrededor y nadie se daba cuenta de que se estaba ahogando. Pensó en llamar a la señora Chen, pero la señora Chen tenía 82 años y usaba un andador. ¿Qué podía hacer? Pensó en llamar a la iglesia, pero no había ido en 2 años, desde el funeral de Robert, y la vergüenza le impedía acudir solo cuando necesitaba algo. Pensó en llamar a un cerrajero, pero eran las 6 p.m. de un viernes. Las tarifas de emergencia serían de $200 como mínimo, y su cheque de la Seguridad Social ya se había destinado a la hipoteca, los servicios públicos y las recetas que mantenían su corazón latiendo con regularidad. Tenía $400 en su cuenta corriente. Eso tenía que durarle hasta el día 3 del mes siguiente. Así que se sentó, esperó y escuchó los ruidos de su casa, que podían ser asentamientos,
pasos o lo último que escucharía en su vida. El sonido le llegó antes de que viera nada. Bajo, retumbante, cada vez más fuerte, como un trueno que se acerca desde la distancia. Margaret se acercó a la ventana delantera, con cuidado de permanecer detrás de la cortina. El ruido era ahora inconfundible. El motor de una motocicleta, profundo y potente, de los que hacen vibrar las ventanas en sus marcos. Un único faro apareció al final de la manzana, atravesando la penumbra del atardecer. La moto redujo la velocidad al acercarse a su casa y se detuvo justo delante de la entrada. Su primer instinto fue el miedo. Los hombres en motocicleta no se detenían en las casas de las viudas por buenas razones. No en su experiencia. No en este barrio. Ya no. Pero entonces el motor se apagó y en el repentino silencio oyó botas golpeando el pavimento. Botas pesadas, pasos deliberados. El hombre que bajó de la moto era de hombros anchos y se movía con la economía propia de años de trabajo físico. Llevaba una chaqueta de cuero negro, parches en la espalda que no podía distinguir desde ese ángulo, y llevaba una caja de herramientas en una mano como si no pesara nada. Miró su casa, luego los números de la dirección junto a su puerta y luego directamente a la ventana donde ella estaba. Margaret se echó atrás instintivamente, pero él ya había visto cómo se movía la cortina. Subió por el camino de entrada como si hubiera sido invitado. Cuando llamó a la puerta, dio 3 golpes secos que la hicieron sobresaltarse. Casi no respondió. Todos sus instintos le gritaban que abrir la puerta a un desconocido en moto era el último error que cometería en su vida. Pero entonces recordó la voz del teléfono. No te preocupes por la cerradura. Voy a arreglarla. Abrió la puerta 15 centímetros. La cadena seguía puesta. El hombre que estaba en su porche tenía unos 50 años, quizá más. Era difícil saberlo. Su rostro tenía el aspecto curtido de alguien que había pasado más tiempo al aire libre que en casa. Su barba oscura tenía mechas grises. Sus ojos eran azules, de un azul intenso, de esos que no se pierden nada. Margaret. Su voz era la misma que había oído por teléfono. ¿Cómo sabe mi nombre? Señaló el buzón. En el lateral pone M. Lawson. Lo supuse. Cambió la caja de herramientas a la otra mano. Me llamo Cole. Me llamó hace una hora. Un número equivocado, pero en el momento adecuado. Ella lo miró fijamente, tratando de encajar las piezas. Llamé a mi hijo. Marcaste un número con un dígito diferente al de tu hijo. Supongo que marcaste el mío por error. Miró más allá de ella, hacia el interior de la casa. La puerta trasera. Está al pasar la cocina. Yo... Sí, pero no te pedí que vinieras. Ni siquiera te conozco. No, señora, no me lo pediste. Pero cuando alguien me llama asustado porque tiene una cerradura rota y me dice que la policía no ha aparecido, no lo ignoro. Su expresión no cambió, pero algo en su tono se suavizó. No estoy aquí para hacerte daño. Estoy aquí para arreglar una cerradura. Eso es todo. Puedes dejar la cadena puesta mientras trabajo si te hace sentir mejor. Margaret lo miró. Miró realmente la caja de herramientas, que no era nueva, pero estaba bien cuidada. En los parches de su chaqueta, ahora podía ver una calavera con alas. Palabras que no podía leer del todo. En sus manos, marcadas y callosas por el trabajo real, no por la actuación, en su forma de estar de pie, no agresivo, no imponente, sino firme, sólido, como un muro que no se mueve cuando sopla el viento. ¿Por qué harías esto?, preguntó ella. Para ser un desconocido, Cole la miró a los ojos, porque tengo 3 hermanas y una madre. Y si alguna de ellas llamara asustada porque se ha roto la cerradura y nadie acudiera, esperaría que apareciera alguien como yo. Algo en su pecho se relajó. No era confianza exactamente, todavía no, pero era el comienzo. Cerró la puerta, quitó la cadena y la volvió a abrir. Las puertas traseras a través de la cocina, dijo en voz baja. Te las mostraré. Cole se movió por su casa como si estuviera catalogando amenazas. Sus ojos recorrieron la sala de estar, el pasillo, la cocina, sin mirar sus cosas, sino los puntos de acceso, las ventanas, las líneas de visión, la puerta del sótano, la puerta del garaje. Cuando llegaron a la puerta trasera,
Dejó la caja de herramientas y se arrodilló para examinar los daños. No habló durante un minuto entero, solo miró, tocó la madera astillada con dedos cuidadosos, probó el marco de la puerta, revisó las bisagras, luego se levantó y salió al porche trasero. Margaret observó a través de la ventana mientras él examinaba el umbral, los escalones, la barandilla. Se movía lentamente, deliberadamente, como alguien que lee una historia escrita con detalles que la mayoría de la gente pasaría por alto. Cuando volvió a entrar, su expresión había cambiado. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí sola?, preguntó. La pregunta la pilló desprevenida. 3 años desde que falleció mi marido. ¿Ha venido alguien más? ¿Familia? ¿Amigos? Mi hijo debería venir a visitarme, pero está muy ocupado. Tiene... No ha venido. No era una pregunta. Margaret sintió que le subían los colores a las mejillas. La vergüenza se mezclaba con la actitud defensiva y con la verdad que había estado evitando. No, admitió. No en 4 meses. Cole asintió con la cabeza, como si eso confirmara algo. Abrió su caja de herramientas, sacó herramientas que ella no sabía nombrar y empezó a trabajar en el mecanismo de la cerradura. Alguien lo forzó desde fuera, dijo mientras trabajaba. Usaron una palanca o algo similar, pero no tenían prisa. ¿Ve estas marcas? Señaló los arañazos alrededor del cerrojo. Trabajaron en silencio, se tomaron su tiempo. A Margaret se le revolvió el estómago. ¿Por qué harían eso? Porque no querían que nadie los oyera. No querían que te despertaras hasta que ya estuvieran dentro. Quitó la vieja placa de la cerradura y examinó los agujeros de los tornillos. ¿Dijiste que vino la policía? No. Llamé, pero no vino nadie. Dijeron por qué. No hay suficientes agentes. Hay demasiadas llamadas. Vendrían cuando pudieran. Cole apretó la mandíbula, pero no hizo ningún comentario. Simplemente siguió trabajando, moviendo las manos con eficiencia y destreza. ¿Has visto a alguien merodeando?, preguntó. Antes de que esto ocurriera, pensó en mentir, en restarle importancia como David siempre quería que hiciera. Estás siendo paranoica, mamá. Ves amenazas donde no las hay. Pero Cole no era David. Había un hombre, dijo ella hace 2 días. Gorra de béisbol, chaqueta oscura. Pasó por delante de la casa 3 veces en 1 hora. Lo vi desde la ventana. Cada vez reducía la velocidad. Miraba la casa como si la estuviera estudiando. Cole dejó de trabajar. Descríbelo. Blanco, unos 30 años, delgado. La gorra era roja o rojo oscuro. No pude verle la cara con claridad. Cojeaba. Favorecía un lado. No creo. ¿Por qué? Cole no respondió. Terminó de instalar la nueva cerradura, una pesada cerradura de latón que no se parecía en nada a la cerradura barata que había antes. Luego se puso de pie y miró por la ventana sobre el fregadero. Su postura cambió. Se tensó. Señora, dijo en voz baja, no se dé la vuelta. No mire por la ventana. Pero necesito que vaya al salón y se siente. El miedo se apoderó de ella. ¿Qué? ¿Por qué? Porque el hombre de la gorra roja está parado 2 casas más abajo y está mirando la ventana de su cocina. Si cree que nadie debería pasar por esto solo, deje un me gusta ahora mismo y suscríbase. Ayudará a que esta historia llegue a más gente. Las piernas de Margaret se debilitaron. Se agarró a la encimera para mantener el equilibrio. Él está ahí fuera ahora mismo. Sí, y no está tratando de esconderse. La voz de Cole se mantuvo tranquila, pero su lenguaje corporal había cambiado. Enrollado, listo, ve a sentarte en la sala, lejos de las ventanas. Voy a salir un momento. ¿Qué vas a hacer? ¿Hablar con él? ¿Y si es peligroso? Cole la miró entonces y por primera vez ella vio algo duro en su expresión. No era exactamente ira, algo más frío, más seguro. Entonces eligió la casa equivocada para vigilar. Margaret hizo lo que le dijeron. Entró en la sala de estar con las piernas que apenas la sostenían. Se sentó en el viejo sillón reclinable de Robert, el que aún no se atrevía a mover, y escuchó. La puerta trasera se abrió y se cerró. Las botas de Cole cruzaron el porche, bajaron los escalones y luego se hizo el silencio. Contó los latidos de su corazón, perdió la cuenta en 40 y volvió a empezar. Afuera,
Nada. Ni voces, ni sonidos de confrontación, solo el zumbido ambiental del tráfico lejano y el viento moviéndose entre las ramas desnudas del roble de su patio trasero. Pasaron 5 minutos, luego 10. Estaba a punto de levantarse, a punto de arriesgarse a mirar por la ventana a pesar de su advertencia, cuando la puerta trasera se abrió de nuevo. Los pasos de Cole, mesurados, sin prisa. Apareció en la puerta de la cocina, con la caja de herramientas en la mano, con una expresión indescifrable. «Se ha ido», dijo Cole. Margaret exhaló un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. «¿Qué ha pasado? ¿Qué le has dicho?» «No le he dicho nada. En cuanto salí del porche, se alejó, dobló la esquina y se subió a un coche aparcado en la siguiente manzana». Cole dejó la caja de herramientas en el suelo. Un Honda Civic marrón, modelo antiguo. No pude ver la matrícula desde este ángulo, pero tengo suficiente. ¿Suficiente para qué? Para encontrarlo si es necesario. La certeza en su voz le provocó un escalofrío. No era miedo a él, sino miedo por él. No puedes. No deberías involucrarte. Esto no es problema tuyo. Cole sacó una de las sillas de la cocina, la giró y se sentó con los brazos apoyados en el respaldo. Señora, en el momento en que me dijo que su cerradura estaba rota y que nadie había venido a ayudarla, se convirtió en mi problema. Hizo una pausa. ¿Tiene café? El cambio de tema la desorientó. Sí, puedo prepararlo. Se lo agradecería. Se levantó, agradecida por tener algo normal que hacer con las manos. La cafetera era vieja, una Mr. Coffee de 1998, pero aún funcionaba. Midió el café molido, vertió el agua y pulsó el botón. El familiar burbujeo y silbido llenó la cocina. Cole observaba la calle a través de la ventana, sin apartar la mirada. «La cerradura ya está arreglada», dijo. «Es sólida, nadie puede forzarla sin hacer mucho ruido. También he puesto cerrojos deslizantes en la parte superior e inferior, de los que no se pueden forzar ni abrir con palanca. Cuando cierres esta noche, utiliza los 3. La puerta no se abrirá, aunque alguien consiga forzar el cerrojo». «¿Cuánto te debo?» «Nada. No puedo». «No me debes nada, Margaret». Su tono no dejaba lugar a discusión. «Tenía las herramientas en mi camioneta. La mano de obra es gratis». Ella sirvió 2 tazas de café, le añadió crema a la suya, dejó la de él sola, las llevó a la mesa y se sentó frente a él. Durante un momento, bebieron en silencio, 2 desconocidos en una cocina que albergaba 3 décadas de su vida, conectados por un número equivocado y una cerradura rota. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo ella finalmente. «Adelante. ¿Por qué estás aquí realmente?» La verdad. Cole dejó su taza sobre la mesa y la miró con esos ojos azules penetrantes que parecían ver más allá de la pregunta, hasta lo que ella realmente quería saber. «¿Quieres saber si soy uno de los buenos o si acabas de cambiar un problema por otro?» Ella se sonrojó, pero asintió. «Es una pregunta justa». Él señaló los parches de su chaqueta. Ahora ella podía verlos claramente. Hells Angels Oakland. La calavera alada. El rojo y el blanco. ¿Sabes lo que es esto? He oído hablar de ellos. La mayoría de la gente lo ha hecho. La mayoría de la gente piensa que somos delincuentes, matones, pandilleros a los que no les importa un comino, nadie fuera del club. Dio otro sorbo de café. En parte es cierto. No seguimos las reglas con las que no estamos de acuerdo. No confiamos en la autoridad que no se la ha ganado. Vivimos según un código que la mayoría de la gente no entendería. Pero ese código incluye proteger a las personas que no pueden protegerse a sí mismas. Incluye aparecer cuando nadie más lo hace. Y sin duda, incluye asegurarse de que una mujer de 70 años no sea aterrorizada en su propia casa mientras la policía redacta informes y su familia está demasiado ocupada para contestar el teléfono. Margaret sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Parpadeó para contenerlas. «Tengo 68 años». Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. «Ha sido un error». Ella se rió. Un sonido breve y sorprendido que le resultó extraño en la garganta. ¿Cuándo fue la última vez que se había reído? «Tu hijo», dijo Cole. «David, dijiste que intentaste llamarlo. Está ocupado.
Su familia debería haber venido. La franqueza de sus palabras la golpeó como un jarro de agua fría. Todas las excusas que había puesto a David, toda la comprensión con la que había envuelto su ausencia como un manto, se desvanecieron en 4 palabras. Tiene responsabilidades, dijo débilmente. Entonces, mantenerte con vida es una de ellas, y te ha dejado sola para que lo averigües. La expresión de Cole se suavizó ligeramente. No digo que sea un mal hombre, pero no está aquí, y alguien tiene que estarlo. Margaret bajó la vista hacia su café, hacia la mella en la taza que estaba allí desde 1993, hacia los círculos en la mesa donde Robert solía dejar su taza cada mañana. No sé qué hacer, susurró. He vivido aquí toda mi vida adulta. Este es mi hogar. Pero ya no me siento segura y no sé cómo cambiar eso. Lo cambias no estando sola. Ella levantó la vista. Estoy sola. Ya no. Antes de que ella pudiera preguntarle qué quería decir, el teléfono de Cole vibró. Lo sacó de su chaqueta, miró la pantalla y se puso de pie. Tengo que hacer una llamada, Bay, dijo. Estaré fuera. Salió al porche trasero y a través de la ventana, ella pudo verlo hablando, paseándose, gesticulando con la mano libre mientras hablaba. La conversación duró unos 3 minutos. Cuando volvió a entrar, algo había cambiado en su actitud, en su propósito, en su decisión. Voy a ser sincero contigo, dijo. Ese hombre de la gorra roja forma parte de algo. Aún no sé qué, pero la gente no vigila casas como esta por diversión. Lo hacen porque están siguiendo un patrón, probando las defensas, buscando objetivos fáciles. Margaret sintió un nudo en el pecho. Objetivos fáciles como yo, como si fueras pasado. Cole volvió a sacar su teléfono y escribió algo. Tengo 4 hermanos que me acompañan. Les acabo de dar tu dirección. Pasarán por allí esta noche y aparcarán en la calle durante unas horas, a la vista. Cualquiera que pase por allí verá las motos y sabrá que alguien está vigilando. No tienes que hacer eso. Lo haremos de todos modos. Y mañana voy a hacer algunas llamadas, a ver si alguien más en este barrio ha tenido problemas, a ver si hay un patrón. La policía. La policía aparecerá cuando aparezca. Hasta entonces, nos tienes a nosotros. Ella quería discutir. Quería decir que era demasiado, que no podía aceptar este tipo de ayuda de extraños, que no tenía sentido que un club de motociclistas se preocupara por una anciana en una casa con la que no tenían ninguna conexión. Pero la verdad era que estaba cansada, cansada de tener miedo, cansada de pedir ayuda que nunca llegaba, cansada de poner excusas a personas que deberían haber estado allí y no estaban. Y este hombre, este desconocido que había respondido a un número equivocado, le estaba ofreciendo algo que nadie más le había ofrecido en 3 años. Protección. De acuerdo, dijo en voz baja. De acuerdo. Cole asintió, se terminó el café y se levantó para marcharse. Cierre con llave después de que me vaya, dijo. Las 3 cerraduras. Y si oye algo, cualquier cosa, llame primero al 911 y luego a este número. Le entregó una tarjeta de visita, escrita a mano, no impresa, solo un nombre y un número de teléfono. Cole Hendricks, 547. Yo contestaré, dijo, a cualquier hora. Lo digo en serio. Gracias. Las palabras le parecieron insuficientes. No sé cómo. No tiene que darme las gracias. Solo manténgase a salvo. Caminó hacia la puerta principal. Ella lo siguió. Lo vio salir a la fresca tarde. Lo vio montarse en su moto. El motor rugió al arrancar, el mismo estruendo que había anunciado su llegada. Se alejó de la acera, miró atrás una vez, asintió con la cabeza y se fue. Margaret cerró la puerta principal, el cerrojo, la cadena, volvió a la cocina y cerró la puerta trasera, las 3 cerraduras, tal y como él le había dicho. Por primera vez en días, sintió algo desconocido, seguridad. Pero se preparó la cena. Nada sofisticado, sopa enlatada y galletas saladas, pero comió en la mesa en lugar de pie en la encimera, lavó los platos, encendió la televisión para tener ruido de fondo mientras doblaba la ropa. Cosas normales, cosas humanas.
A las 8 a.m., la oscuridad se había instalado por completo. Encendió la luz del porche, la que normalmente dejaba apagada para ahorrar en la factura de la luz. Esa noche le pareció que merecía la pena. A las 9:30 estaba pensando en acostarse. Le dolía el cuerpo, ese tipo de agotamiento que se produce después de un miedo prolongado. Por fin se libera de su control. Se lavó los dientes, se puso el camisón y bajó la cama. Entonces lo oyó. La puerta trasera. No era el pomo girando. No era alguien intentando entrar, solo un sonido, suave, deliberado, alguien probando las cerraduras. Margaret se quedó paralizada en la puerta de su dormitorio, con el camisón colgando holgado a su alrededor, con todos los nervios a flor de piel. El sonido volvió a oírse, esta vez más suave, un rasguño. Metal contra metal. Alguien estaba probando las nuevas cerraduras que Cole había instalado. Su teléfono, el fijo, estaba en la cocina. Su móvil estaba en la mesita de noche, ya cargado. El número de David seguía siendo el primero de sus llamadas recientes. Cogió el móvil con manos temblorosas. Marcó el 911. 2 tonos. 3. 911. ¿Cuál es su emergencia? Alguien está intentando entrar en mi casa. Su voz sonaba estrangulada, apenas más que un susurro. La puerta trasera. Están en la puerta trasera ahora mismo. ¿Cuál es su dirección, señora? Se la dio mientras la oía teclear. ¿Está a salvo? ¿Puede ir a una habitación con cerradura? Estoy en mi dormitorio. Puedo cerrarla con llave. Hágalo ahora. Quédese en línea. Estamos enviando agentes a su ubicación. Margaret retrocedió hasta su dormitorio, cerró la puerta y giró la vieja cerradura de latón que Robert había instalado hacía 30 años. Ahora le parecía endeble, inadecuada. Una cerradura pensada para mantener alejados a los niños curiosos, no a hombres decididos. ¿Cuánto tiempo?, susurró al teléfono. La unidad más cercana tardará aproximadamente 12 minutos en llegar. Quédese donde está. No abra la puerta a nadie excepto a los agentes que se identifiquen. 12 minutos. En 12 minutos, una persona decidida podría forzar 3 cerrojos, atravesar su casa, encontrar la puerta de su dormitorio y derribarla. Pensó en la tarjeta de Cole que aún llevaba en el bolsillo. Señora, necesito llamar a otra persona, dijo al teléfono. Otro número. ¿Puedo quedarme en línea con usted, señora? La ayuda está en camino. Pero 12 minutos parecían 12 horas. El ruido de rasguños se detuvo. El silencio, peor que el ruido. El silencio significaba que quienquiera que estuviera ahí fuera había desistido, cambiado de táctica o se dirigía a otro punto de entrada. La ventana del dormitorio de Margaret daba al patio lateral. Nunca la había abierto, en 3 años. Las cerraduras estaban pintadas, pero alguien que quisiera entrar con suficiente determinación no necesitaría que ella la abriera. Oyó pasos, ya no en la puerta trasera, dentro de la casa, dentro de la casa. Está dentro. Respiró hondo al teléfono. Dios mío, ha entrado. Señora, quédese en su dormitorio. Mantenga la puerta cerrada con llave. Los agentes están a 8 minutos. Una puerta se cerró de golpe en algún lugar. Quizás en el sótano o en el garaje. No podía saberlo. El sonido hacía cosas extrañas en esta vieja casa. Rebotaba a través de las paredes y los conductos de ventilación de una manera que hacía que la distancia no tuviera sentido. Le temblaban tanto las manos que casi se le caía el teléfono. Entonces oyó algo más fuera, cada vez más fuerte. Motocicletas, múltiples motores, profundos y potentes, bajando por su calle como un trueno rodante. No pasaron de largo. Se detuvieron justo delante de su casa. Los motores se apagaron. Las botas golpearon el pavimento. Voces, masculinas, agudas, coordinadas. Luego, una voz que reconoció, lo suficientemente alta como para atravesar las paredes. Muéstrate ahora, Cole. Margaret no se movió. No se atrevía a respirar. El operador del 911 decía algo. Le preguntaba si había oído voces, si podía identificar quién estaba allí. Pero Margaret no podía procesar las palabras. Oyó más movimiento en su casa. Movimiento rápido, carreras, luego un estruendo. La puerta trasera se abrió de golpe, gritos,
Múltiples voces, ninguna de ellas de Cole. No te muevas. Las manos donde pueda verlas. Al suelo, ahora. Sonidos de una pelea. Algo pesado golpeando el porche. Un gruñido de dolor. No era la voz de Cole. Era de otra persona. Luego, silencio de nuevo. Las piernas de Margaret se doblaron. Se deslizó por la pared junto a su cama. El teléfono aún pegado a su oído. El operador seguía hablando. Seguía diciendo que la ayuda estaba en camino, sin comprender que la ayuda ya había llegado. Un golpe en la puerta de su dormitorio la hizo sobresaltarse. Margaret, la voz de Cole, tranquila y firme. Soy yo, estás a salvo. ¿Puedes abrir la puerta? No podía moverse. Margaret, se ha acabado. No va a hacerte daño, pero necesito que abras la puerta para que lo veas por ti misma. Con manos temblorosas, se estiró, giró la cerradura y abrió la puerta. Cole estaba en el pasillo, ocupando todo el marco de la puerta. Tenía los nudillos arañados. Llevaba la chaqueta torcida, pero su expresión era controlada, casi amable. ¿Estás bien?, le preguntó. Ella asintió con la cabeza, sin atreverse a hablar. ¿Señora? La diminuta voz de la operadora del 911 salió del teléfono que tenía en la mano. Señora, ¿está ahí? Cole le tendió la mano. ¿Me permite?, le dijo ella y le dio el teléfono. Soy Cole Hendricks, dijo él al teléfono. Estoy en el Treindale 2247 de Maple Grove Lane. El intruso ha sido detenido. Lo tenemos asegurado en el porche trasero. Sus agentes pueden recogerlo cuando lleguen. Una pausa. Sí, señora. No se han utilizado armas. Solo está detenido. Dígales a sus agentes que busquen las motocicletas que hay delante. Somos los buenos. Le devolvió el teléfono a Margaret. Los agentes están a 6 minutos. Dijo que quieren que se quede en línea, pero ahora está a salvo. Lo prometo. Se hizo a un lado y ella pudo ver a través de la cocina hasta el porche trasero. 4 hombres con chaquetas de cuero formaban un círculo. En el centro, de rodillas, con las manos atadas a la espalda con bridas, estaba el hombre de la gorra roja. Cole la ayudó a sentarse en la mesa de la cocina, le trajo un vaso de agua y se sentó a su lado mientras esperaban. Los otros hombres se quedaron fuera, vigilando al intruso. A través de la ventana, Margaret podía verlos claramente ahora. Todos llevaban las mismas insignias que Cole. Todos se mantenían de pie con la tranquila confianza de los hombres que saben exactamente de lo que son capaces. ¿Cómo lo supiste?, preguntó ella. ¿Cómo supiste que tenías que venir? No lo sabía, pero les dije a mis hermanos que pasaran cada hora más o menos para ver cómo iban las cosas. Estaban a 2 manzanas cuando lo vieron intentando entrar por la puerta trasera. Cole apretó la mandíbula. Llegamos rápido. Estaba dentro. Lo oí en el sótano. Rompió la ventana lateral y entró, pero no pasó de la parte inferior de las escaleras antes de que llegáramos por la parte trasera. Cole miró al hombre en el porche. No es muy inteligente. Los tipos inteligentes no vuelven después de haber sido descubiertos. ¿Por qué volvió? ¿Qué quiere? Cole se quedó callado por un momento. Esperemos a la policía. Dejemos que ellos hagan las preguntas. Pero Margaret, necesito que sepas algo. Ella lo miró. Esto no fue al azar. Él sabía que estabas aquí. Sabía que estabas sola. Sabía exactamente qué ventanas eran de fácil acceso y qué cerraduras serían más fáciles de forzar. Su expresión se ensombreció. Alguien te ha estado vigilando durante un tiempo y no trabaja solo. Las palabras la invadieron como agua helada. Antes de que pudiera responder, unas luces rojas y azules brillaron a través de las ventanas delanteras. 2 coches patrulla, luego un tercero. Los agentes se acercaron con cautela, con las manos cerca de sus armas, evaluando la escena. Las motocicletas, los hombres vestidos de cuero, el intruso atado con bridas en el porche. Cole se puso de pie y se movió lentamente, con las manos a la vista. Agentes, yo soy quien llamó. Bueno, la operadora del 911 la llamó, pero nosotros detuvimos al sospechoso. El agente al mando, joven, de unos 30 años, con una placa que decía Vázquez, miró de Cole a Margaret y al hombre del porche. ¿Alguien quiere explicar lo que ha pasado aquí? Cole señaló a Margaret. Esta es Margaret Lawson. Llamó al 911 porque alguien estaba entrando en su casa.
Mis hermanos y yo estábamos en la zona y respondimos más rápido que ustedes. Detuvimos al sospechoso. Es todo suyo. La expresión del agente Vázquez era escéptica. ¿Y ustedes? Cole Hendricks. Soy amigo de la señora Lawson, un amigo que casualmente estaba cerca, contando a Vázquez. Otros 4 motociclistas. Estábamos vigilando el vecindario. Alguien ha estado atacando casas en esta zona. La puerta de la señora Lawson fue forzada hace 2 días. Ella los llamó a ustedes. Nadie vino, así que vinimos nosotros. El oficial apretó la mandíbula, pero no discutió. Asintió con la cabeza a otro oficial que se acercó al hombre en el porche. Cuando lo pusieron de pie, Margaret pudo ver claramente su rostro por primera vez. Joven, de unos 25 años, delgado, tal y como ella lo había descrito. La gorra roja se le había caído, dejando al descubierto un cabello rubio oscuro y unos ojos que miraban de reojo a los agentes y a los hermanos de Cole, con una expresión entre el miedo y la calculadora. ¿Lo conoces?, le preguntó Vázquez a Margaret. No, pero lo he visto antes. Hace 2 días pasó 3 veces por delante de mi casa. Hoy estaba mirando desde el final de la calle. ¿Es eso cierto?, le preguntó Vázquez al hombre. El hombre no dijo nada, solo miró al suelo. Vázquez suspiró. Vamos a necesitar las declaraciones de todos. Esto va a llevar un tiempo. Cole asintió. No nos vamos a ninguna parte. Tardaron 90 minutos. Declaraciones de Margaret, de Cole, de cada uno de sus hermanos, Tank, Reaper, Dutch, y otro más joven al que llamaban Smoke, de los agentes que llegaron primero, de los segundos agentes que vinieron a procesar la escena. Fotografiaron la ventana rota del sótano, los arañazos en las cerraduras de la puerta trasera, las huellas en la tierra del exterior, la colilla que Margaret había encontrado antes, ahora guardada en una bolsa como prueba. El hombre de la gorra roja, Ethan Miller, según su identificación, fue subido a un coche patrulla sin decir una palabra. Pero justo antes de cerrar la puerta, el agente Vázquez se acercó a Cole. Hemos comprobado su nombre, dijo Vázquez en voz baja. Tiene antecedentes por allanamiento de morada y robo, y está relacionado con otros 3 allanamientos de morada en las últimas 6 semanas. Todas mujeres solteras, todas ancianas o que vivían solas. La expresión de Cole no cambió. ¿Sabías de él? Lo teníamos como sospechoso. No podíamos probar nada hasta ahora. Vázquez miró a Margaret. Tienes suerte de que estuvieras aquí. No debería tener que tener suerte. Deberías haber venido cuando llamó la primera vez. Vázquez tuvo la decencia de parecer incómodo. Falta de personal, recortes presupuestarios, demasiadas llamadas. Ahórratelo. El tono de Cole era seco. Solo asegúrate de que no salga bajo fianza y vuelva. Haremos todo lo posible. Hazlo mejor. Vázquez lo miró fijamente durante un momento, luego asintió y se alejó. Pero a medianoche la policía se había ido. La calle volvió a estar tranquila. Los hermanos de Cole se reunieron en el jardín delantero y hablaron en voz baja. Uno de ellos, Tank, un hombre corpulento con barba gris, se acercó a la puerta. Vamos a montar guardia toda la noche, le dijo a Cole. Turnos de 2 horas. Asegúrate de que a nadie se le ocurra nada. Cole asintió. Te lo agradezco, hermano. Tank miró a Margaret. Si necesita algo, señora, comida, agua, alguien que vigile el perímetro, solo tiene que decirlo. Ella no sabía qué decir. Gracias a todos. No entiendo por qué hacen esto, pero gracias. El rostro curtido de Tank se suavizó. Mi madre vivió sola durante 8 años después de que mi padre muriera. Cáncer. Vivían en un barrio que se había ido al garete y nadie movió un dedo para ayudarla. Todas las noches estaba aterrorizada. Hizo una pausa. Murió de un ataque al corazón mientras dormía. El médico dijo que simplemente le había llegado la hora, pero yo siempre me he preguntado si fue el miedo lo que la mató, el estrés de estar sola y asustada. Su voz se volvió áspera, así que cuando Cole llamó y dijo que una anciana necesitaba protección, no hubo duda de que íbamos a venir. La única pregunta era cuánto tardaríamos en llegar. Margaret sintió cómo las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Siento lo de tu madre. Yo también. Tank se tocó el ala de un sombrero invisible, un gesto de otra época.
pero quizá ayudarte a ti ayude a su memoria. Le da sentido. Se dio la vuelta y regresó con sus hermanos. Cole entró y cerró la puerta con suavidad. Deberías intentar dormir, dijo. Sé que no podrás, pero deberías intentarlo. ¿Te quedas? Dormiré en el sofá, si te parece bien, solo esta noche, por si acaso. Ella asintió, invadida por una sensación de alivio. El sofá está bien. Hay mantas en el armario del pasillo. Las buscaré. Se dirigió hacia su dormitorio, pero se detuvo y se volvió. Cole, sí, ese hombre, Ethan, ya le ha hecho esto a otras mujeres, lo sé. La policía sabía de él y no lo detuvieron. Eso también lo sé. Si no hubieras respondido a mi llamada, no pudo terminar la frase. Cole acortó la distancia que los separaba. Y por primera vez desde que Robert murió, alguien la miró con ese feroz instinto protector que la hacía sentir importante. Pero yo sí respondí, dijo él en voz baja, y tú estás a salvo. Y eso es lo que importa. Ella quería creerle. Quería creer que las cerraduras aguantarían, que la policía mantendría a Ethan encerrado, que su hijo finalmente la llamaría y que todo volvería a la normalidad. Pero en lo más profundo de su ser sabía que esto no había terminado. Mercy Asina, comparte esta historia con alguien que necesite recordar que todavía hay gente que protege. Margaret no dormía. Estaba tumbada en la cama, mirando al techo, escuchando los sonidos de su casa, el ciclo de la caldera, el crujir de las tuberías, el peso de Cole moviéndose en el sofá del salón. Y fuera, cada 2 horas, el rugido del motor de una motocicleta cuando un hermano sustituía a otro en la vigilancia. A las 3 de la mañana AM, dejó de fingir. Se puso la bata y las zapatillas y se arrastró hasta la cocina, preparó té, se paró junto a la ventana y miró hacia el patio trasero, donde apenas unas horas antes, un hombre había intentado entrar por la fuerza en su casa. La luz del sensor de movimiento que Cole había instalado, sin que ella se diera cuenta, iluminaba el porche con una intensa luz LED blanca, ahora vacío, seguro, pero la seguridad parecía temporal, frágil. Yo tampoco puedo dormir, dijo ella volviéndose. Cole estaba de pie en la puerta de la cocina, con el pelo ligeramente revuelto y sin chaqueta. Llevaba una camiseta negra lisa que dejaba ver sus brazos marcados con viejas cicatrices y tatuajes descoloridos. No dejo de pensar en lo que dijiste. Margaret admitió que no trabajaba solo. Cole se acercó a la cafetera y puso una taza, a pesar de que era medianoche. Los patrones son demasiado limpios. 3 casas en 6 semanas, todas mujeres solteras, todas en barrios donde los tiempos de respuesta son lentos. Eso requiere planificación, coordinación. ¿Crees que hay más? Creo que Ethan Miller es el que hace el trabajo físico, pero hay alguien más que elige los objetivos. Alguien con acceso a la información, que vive solo, que no tiene familia cerca, cuyas llamadas a la policía no obtienen respuesta. Las implicaciones le revolvió el estómago. ¿Cómo podría alguien saber todo eso? Cole sirvió 2 tazas de café y las llevó a la mesa. De muchas maneras. Redes sociales, obituarios, registros de propiedad, patrones de entrega de correo. Hizo una pausa. O alguien que trabaja en un puesto en el que tiene acceso a información. Una empresa de servicios públicos, el servicio postal, incluso las fuerzas del orden. ¿Crees que hay un policía involucrado? Creo que alguien le está pasando información a Ethan Miller. Y vamos a descubrir quién es. La Wii hizo que algo en su pecho se encogiera. Esta no es tu lucha. Se convirtió en mi lucha en el momento en que llamaste a mi número. Su tono era pragmático. Además, Tank no era el único que tenía madre. La mía sigue viva en Sacramento. Tiene 81 años, es muy terca y se niega a mudarse de la casa en la que ha vivido durante 50 años, aunque el barrio ya no es lo que era. Apretó la mandíbula. Si alguien intentara hacerle eso y yo no estuviera allí para impedirlo, querría que apareciera alguien como yo. Margaret dio un sorbo a su café. Tu madre crió a un buen hombre. Crió a un hombre complicado. Pero sí, lo intentó. Una leve sonrisa. Le caerías bien. Me recuerdas a ella.
esa fuerza tranquila que la gente confunde con debilidad hasta que la ven de cerca. Antes de que Margaret pudiera responder, el teléfono de Cole vibró. Miró la pantalla, frunció el ceño y respondió. Sí. Una pausa. ¿Cuándo? Otra pausa. Su expresión se ensombreció. No dejes que se vaya. Voy para allá. Se levantó y cogió su chaqueta. ¿Qué ha pasado?, preguntó Margaret. Era Smoke. Ha estado preguntando por ahí, comprobando con algunos contactos. Resulta que la abuela de Ethan Miller vive a 3 calles de distancia. Su nombre apareció en una lista de vigilancia del barrio. Alguien denunció una actividad sospechosa en su casa hace 2 semanas. Las piezas encajaron en la mente de Margaret. Estaba robando a los vecinos de su propia abuela. Peor aún, según la fuente de Smoke, la abuela tiene demencia. Ahora está en una residencia. Pero antes de irse, solía hablar con todos los vecinos, contarles cosas sobre su familia, sobre su nieto que venía de visita, que tenía problemas económicos y vivía solo. La voz de Cole era fría. Ethan estaba utilizando los chismes de su propia abuela para elegir a sus víctimas. Margaret se sintió mal. Eso es malvado, es depredador y se acabará esta noche. Cole se dirigió a la puerta y se detuvo. Cierra con llave cuando salgas. Los tanques están fuera, por si necesitas algo. Volveré en 1 hora. ¿A dónde vas? A tener una conversación con los socios de Ethan Miller. El tipo de conversación que termina con ellos buscando otro trabajo. La puerta se cerró detrás de él. La motocicleta rugió al arrancar y luego se hizo el silencio. Margaret cerró la puerta con las 3 cerraduras y volvió a la mesa de la cocina. Pensó en la abuela de Ethan Miller, que sin saberlo había proporcionado la información que ponía en peligro a sus vecinos. Pensó en todas las pequeñas formas en que las personas se vuelven vulnerables sin darse cuenta. Pensó en cómo ella misma se había convertido en un objetivo simplemente por existir en un mundo que había dejado de fijarse en ella. A través de la ventana delantera, podía ver a Tank sentado en su motocicleta, un guardián silencioso bajo la luz de la calle. Por primera vez en 3 años, Margaret no se sentía invisible. Se sentía protegida y de alguna manera eso lo cambiaba todo. Cole regresó 90 minutos más tarde, justo cuando el amanecer comenzaba a teñir de gris el cielo del este. Margaret se había quedado dormida en la silla de Robert y se despertó al oír la motocicleta. Él entró por la puerta trasera. Ella la había dejado abierta para él y su expresión le indicó que todo había cambiado. Es más grande de lo que pensábamos, dijo sin preámbulos. Ethan no trabajaba solo con 1 o 2 personas. Hay toda una red, 5 tipos, todos ellos con mujeres mayores de 3 condados como objetivo. Llevan casi 1 año operando. Margaret se llevó la mano a la garganta. ¿1 año? La policía había recibido denuncias, pero nadie relacionó los casos porque estaban dispersos. Diferentes jurisdicciones, diferentes investigadores. La voz de Cole estaba tensa por la ira contenida. Los relacionamos en 2 horas hablando con personas que realmente prestan atención. ¿Qué pasa ahora? Ahora la policía tiene nombres, direcciones y pruebas que hemos recopilado esta noche de personas que estaban más dispuestas a hablar con nosotros que con ellos. Esbozó una sonrisa sombría. Ethan Miller va a tener mucha compañía en la cárcel. Tú hiciste todo eso. Esta noche, mis hermanos y yo somos persuasivos cuando es necesario. Margaret se levantó y se acercó. Podrían haber resultado heridos o arrestados. Fuimos cuidadosos y no hicimos nada ilegal. Sus ojos se encontraron con los de ella. Solo hicimos preguntas. La gente tiende a responder con sinceridad cuando se da cuenta de que no vamos a irnos. Ella le creyó, y creyó que, fuera lo que hubiera pasado esta noche, esos hombres que habían atacado a mujeres vulnerables se lo pensarían 2 veces antes de volver a hacerlo. Gracias, dijo en voz baja, por todo. No tienes que darme las gracias, Margaret. Esto es lo que hacemos fuera. El sol estaba saliendo, un nuevo día, más seguro, y por primera vez desde que Robert murió, Margaret pensó que tal vez, solo tal vez, podría quedarse en esta casa después de todo. La comisaría del centro parecía diferente a la luz del día. Margaret nunca había estado dentro, nunca había tenido motivos para ello.
Robert se encargó de la multa por exceso de velocidad que le pusieron en 1987, y eso fue todo lo que tuvo que ver con las fuerzas del orden hasta hace 3 días, cuando llamó para informar de una cerradura rota y nadie acudió. Ahora estaba sentada en una sala de reuniones de paredes grises con Cole a su lado, el agente Vázquez al otro lado de la mesa y una detective llamada Morrison, que parecía no haber dormido en una semana. Señora Lawson, dijo la detective Morrison con voz suave pero profesional, necesito que me cuente todo una vez más desde el principio. Margaret ya había contado la historia 2 veces, una vez anoche a los agentes que acudieron al lugar y otra esta mañana a otro detective por teléfono, pero la volvió a contar. La cerradura forzada, el cigarrillo en el porche, el hombre de la gorra roja, la policía que nunca llegó, Cole contestando a un número equivocado, el sonido de alguien probando sus cerraduras en la oscuridad, las motocicletas llegando como un trueno. La detective Morrison tomó notas, hizo preguntas aclaratorias y no la interrumpió. Cuando Margaret terminó, Morrison dejó el bolígrafo y la miró directamente. Le debo una disculpa, dijo. Usted pidió ayuda 48 horas antes de que Ethan Miller intentara entrar en su casa. Si hubiéramos respondido entonces, si hubiéramos enviado a un agente para tomar tu denuncia y peinar el vecindario, podríamos haberlo atrapado antes de que la cosa fuera a más. La confesión quedó flotando en el aire. ¿Por qué no vino nadie?, preguntó Margaret. La pregunta llevaba 3 días quemándole en el pecho. Morrison apretó la mandíbula. Falta de personal, restricciones presupuestarias, un sistema de triaje que da prioridad a los delitos activos sobre los preventivos. Hizo una pausa. Ninguna de esas razones es lo suficientemente buena. Te merecías algo mejor. Muchas mujeres se merecían algo mejor, dijo Cole en voz baja. ¿Cuántas otras llamadas como la de Margaret quedaron relegadas al fondo de la pila? Morrison no se inmutó ante la pregunta. Demasiadas. Y eso va a cambiar. Este caso, lo que tú y tus hermanos descubrieron anoche, ha abierto una investigación con la que llevábamos meses luchando. Teníamos piezas. Tú las conectaste. Sacó una carpeta, la abrió y mostró fotos de vigilancia, capturas de pantalla impresas y notas escritas a mano. Ethan Miller, Brandon Cross, Kyle Vega, Jason Dunn, Marcus Reed, señaló cada foto. 5 hombres de entre 23 y 31 años. Han estado llevando a cabo una operación coordinada dirigida a mujeres mayores en 3 condados. Se han confirmado 16 allanamientos de morada, y probablemente haya más que aún no conocemos. Margaret se quedó mirando los rostros. Hombres jóvenes, hijos de alguien, nietos de alguien. ¿Cómo elegían a sus víctimas?, preguntó ella. Información de múltiples fuentes. Las esquelas eran una fuente importante. Identificaban a viudas recientes, registros de propiedad para confirmar la propiedad única, redes sociales para verificar que las mujeres vivían solas. Y en algunos casos, la expresión de Morrison se ensombreció. Información privilegiada de personas que deberían haberlo sabido mejor. ¿Quién? Seguimos investigando, pero tenemos motivos para creer que alguien de la Oficina Municipal de Servicios Públicos proporcionaba datos de clientes, nombres, direcciones y patrones de bajo consumo que sugerían que se trataba de personas que vivían solas. Morrison cerró la carpeta. Esa persona será identificada y procesada. Cole se inclinó hacia adelante. ¿Y la abuela? La abuela de Ethan Miller, Dorothy Miller, de 86 años, está en la residencia Sunrise Heights. Tiene demencia avanzada. La voz de Morrison se suavizó. Esta mañana hemos entrevistado al personal. Ella solía hablar a todos los que la visitaban de sus vecinos, sus amigos que vivían solos, que tenían problemas de salud. Ethan la visitaba 2 veces por semana. Creemos que le sacaba información. Margaret se sintió mal. No sabía lo que él estaba haciendo. No, ella pensaba que su nieto era atento y cariñoso. Morrison negó con la cabeza. Él se aprovechó de su vulnerabilidad y su estado para victimizar a otras personas vulnerables. Es uno de los aspectos más inquietantes de este caso. ¿Qué le va a pasar ahora?, preguntó Cole.
Ethan Miller está acusado de 16 cargos de robo, intento de robo, acoso y conspiración. Su fianza se ha fijado en $500,000 que no puede pagar. No va a salir. Morrison miró a Margaret. Estás a salvo de él, te lo prometo. Y los demás están siendo detenidos mientras hablamos. A mediodía de hoy, los 5 estarán bajo custodia. Morrison esbozó una pequeña sonrisa. Tus amigos moteros fueron muy minuciosos en la recopilación de información. Hicieron en una noche lo que a nosotros nos llevó meses reunir. Cole se encogió de hombros. Nos motiva algo diferente a lo que os motiva a vosotros. Claramente, Morrison se levantó y le tendió la mano a Margaret. Señora Lawson, quiero que sepa que su caso ya ha cambiado la forma en que respondemos a llamadas como la suya. He hablado personalmente con los jefes de turno. Los informes de allanamiento de morada, actividades sospechosas alrededor de residentes ancianos, acoso. Ahora todos ellos reciben una respuesta inmediata. Se acabaron las listas de espera, se acabó la clasificación. Margaret le estrechó la mano. ¿Durará o solo hasta que la gente lo olvide? Morrison la miró fijamente. No puedo controlar lo que suceda después de mi jubilación, pero mientras esté aquí, durará. Tienes mi palabra. No era todo, pero era algo. Fuera de la comisaría, Cole acompañó a Margaret hasta su camioneta, una Ford F-250 negra que había visto mejores décadas, pero que funcionaba bien. No tenías que llevarme, dijo Margaret. Podría haber tomado un taxi. Quería hacerlo. Él le abrió la puerta del pasajero. Además, tenemos que hablar de algo. Ella se subió y él dio la vuelta para sentarse al volante. Se quedaron en silencio un momento, con el motor en marcha y la calefacción expulsando aire caliente por las viejas rejillas. Los hermanos y yo hablamos anoche, dijo Cole finalmente, sobre este barrio, sobre la tendencia a atacar a mujeres mayores, sobre cuántas otras Margaret hay por ahí que no tienen a nadie a quien llamar. ¿Qué decidisteis? Vamos a organizar un turno de vigilancia. 2 veces por semana, diferentes hermanos recorrerán esta zona y otras 3 similares. Presencia visible, para que la gente sepa que alguien está prestando atención. La miró y añadió, estamos instalando una línea telefónica, un número al que la gente puede llamar si se siente insegura o necesita ayuda. No podemos responder a todo. No somos policías, pero podemos acudir cuando es necesario. Y Margaret se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Por qué harían eso? Porque el sistema no funciona, Margaret. Tú caíste en las grietas. Dorothy Miller cayó en otras grietas. ¿Cuántos otros están cayendo ahora mismo? Apretó las manos sobre el volante. No podemos arreglarlo todo, pero podemos arreglar esto. Podemos asegurarnos de que los vulnerables no estén solos. Tu club está de acuerdo con esto. Fue idea de Tank. Todos votaron que sí. Cole sonrió levemente. Resulta que un grupo de forajidos tiene un código bastante estricto sobre la protección de los indefensos. ¿Quién lo hubiera imaginado? Ella se rió entre lágrimas. A Robert le habrías caído bien. Sí, siempre decía que la medida de un hombre no es lo que hace cuando la gente lo ve. Es lo que hace cuando nadie lo ve y no hay nada que ganar. Cole se quedó callado por un momento. Tu marido era un hombre inteligente. Lo era. Condujeron de vuelta a Maple Grove Lane en un cómodo silencio. Cuando Cole entró en el camino de entrada, Margaret vio algo que le cortó la respiración. El coche de David estaba aparcado en la calle. Su hijo estaba de pie en el porche delantero con aspecto ansioso y culpable, y unos 20 años más viejo que la última vez que lo había visto. ¿Quieres que me quede?, preguntó Cole. No, esto es algo que tengo que hacer sola. Le tocó el brazo. Pero gracias por todo. Tienes mi número. Úsalo si necesitas algo. Lo haré. Salió de la camioneta, subió por el camino de entrada y se encontró con la mirada de su hijo. Hola, mamá, dijo David en voz baja. Siento no haberte llamado. Siento no haber estado aquí. Siento... Se le quebró la voz. Lo siento mucho. Margaret lo miró de verdad. Vio el miedo en su rostro, la vergüenza, la constatación de que le había fallado cuando más lo necesitaba. Podía aferrarse al enfado,
Podía hacerle sentir cada momento de abandono y terror que ella había experimentado sola. O podía hacer lo que Robert habría hecho, abrió los brazos. «Ven aquí». David bajó los escalones y la abrazó, y ella sintió cómo temblaba con sollozos silenciosos. «Ahora estoy aquí», susurró. «Estoy aquí y no me iré hasta que resolvamos esto. Lo que necesites, mamá. Lo que sea necesario». «Lo sé», dijo ella en voz baja. «Lo sé». Detrás de ellos, la camioneta de Cole se alejó, y el ruido del motor se desvaneció en la distancia. Pero el sonido de la protección, el rugido de las motocicletas que velaban por aquellos que no podían velar por sí mismos, ese sonido resonaría en el barrio durante mucho tiempo. Si esta historia significa algo para ti, Super Thanks es una forma de apoyar que este tipo de narrativas sigan existiendo. Así pasaron 3 semanas. David cumplió su promesa. Venía cada 2 días, a veces con su mujer y sus hijos, a veces solo. Arregló la puerta del garaje que llevaba un año rota, sustituyó la lámpara del recibidor, limpió los canalones, hizo todas las cosas que solía hacer Robert y que Margaret había estado intentando hacer ella sola. Pero, más que eso, él la escuchaba. La escuchaba de verdad, no con un ojo en el teléfono o con un pie ya fuera de la puerta. Se sentaba a la mesa de la cocina, tomaba café y le preguntaba por sus días, y esperaba las respuestas. «No me había dado cuenta de lo sola que estabas», le dijo una tarde. «Me repetía a mí mismo que estabas bien, que llamarías si realmente necesitabas algo. Pero llamaste, mamá. Llamaste una docena de veces y yo simplemente no te escuché. Estabas ocupada», dijo Margaret. Lo había dicho tantas veces que le salía automáticamente. «Estar ocupado no es excusa para abandonar a tu madre». La voz de David era firme. «Papá se habría avergonzado de mí. Joder, yo mismo me avergüenzo de mí». Se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. «Ahora estás aquí. Eso es lo que importa». Y así era. Pero Margaret había aprendido algo importante en las 3 semanas transcurridas desde aquella terrible noche. No podía depender únicamente de David. No podía poner toda su seguridad, toda su protección, todo su sentido de estar cuidada en una sola cesta. Necesitaba más que eso. Necesitaba una comunidad. El primer martes de la nueva rotación, Margaret oyó las motocicletas a las 6 de Pullman. Esta vez eran 4. Cold, Tank, Dutch y una mujer que Margaret no había visto antes. De aspecto fuerte, de unos 45 años, con el pelo grisáceo recogido en una trenza y parches en la chaqueta a juego con los de los hombres. Aparcaron en la calle, recorrieron la manzana, comprobaron puertas y ventanas y hablaron con los vecinos que estaban en casa. La señora Chen salió a su porche con su andador, saludando con entusiasmo. La joven pareja que vivía 2 casas más abajo, la que nunca hacía contacto visual, salió y se presentó, hizo preguntas sobre la vigilancia vecinal y parecía genuinamente interesada. Cuando los motociclistas llegaron a la casa de Margaret, la mitad de la manzana estaba fuera. «Menuda asistencia», dijo Cole con una leve sonrisa. «La gente quiere sentirse segura», respondió Margaret. «Simplemente no sabían cómo pedirlo». La mujer dio un paso adelante y extendió la mano. «Sierra Cole me ha hablado de ti. Solo cosas buenas, espero. Dijo que tuviste el valor de quedarte en una casa de la que la mayoría de la gente habría huido. Dijo que te enfrentaste a algo aterrador y saliste fortalecida». Sierra le dio un apretón de manos firme. «Ese es el tipo de mujer que respeto». Entraron a tomar un café, los 5 apiñados en la cocina, como si lo hubieran hecho durante años. Tank contó historias sobre su madre. Dutch habló de los otros 3 barrios que estaban vigilando ahora. Sierra explicó que había instalado la línea telefónica que Cole había mencionado, un número de Google Voice que les reenviaba las llamadas a todos para que siempre hubiera alguien disponible. «Hemos recibido 43 llamadas en 3 semanas», dijo Sierra. «La mayoría son solo personas que quieren saber si somos reales, que alguien realmente aparece, pero 6 de ellas eran preocupaciones legítimas por la seguridad. Mujeres que vivían solas y habían notado actividades sospechosas, ventanas forzadas, coches extraños. Pudimos ayudar en 4 casos».
En los otros dos, llamamos a la policía y nos quedamos hasta que llegaron los agentes. ¿Y vinieron?, preguntó Margaret. Ahora venían más rápido. Creo que el detective Morrison ha estado presionando al departamento. Sierra sonrió. Resulta que la mala prensa, por ignorar a las víctimas mayores, da resultados cuando nada más lo hace. Cole se apoyó en la encimera, con un café en la mano. Estamos ampliando el programa. Hay otros 3 clubes en condados vecinos interesados. Para el mes que viene tendremos cobertura en toda la región. Margaret sintió que algo cálido se extendía por su pecho. Estás haciendo todo esto por un número equivocado. Lo hacemos porque debería haberse hecho hace años, dijo Cole simplemente. Tú fuiste el catalizador, pero la necesidad siempre estuvo ahí. Pero esa noche, después de que todos se marcharan, Margaret se sentó en su salón con David. Él se había quedado a cenar, una lasaña que ella había hecho desde cero, la primera vez que cocinaba una comida completa para alguien en meses. Hablaron de su trabajo, de sus hijos, del nuevo trabajo de su mujer. Cosas normales, cosas de familia. Ahora estaban sentados en un cómodo silencio, con la televisión a bajo volumen, y la casa parecía menos vacía de lo que había estado en 3 años. Me salvaste la vida, ¿sabes?, dijo ella de repente. David parecía confundido. Mamá, yo ni siquiera estaba aquí. Cole y sus amigos me salvaron. No, me refiero a antes, cuando Robert murió. Se volvió hacia él. Quería rendirme, vender la casa, mudarme a una residencia, dejar de intentarlo. Pero tú necesitabas que me mantuviera fuerte, que siguiera siendo yo misma, así que lo hice. No sabía que te sentías así. No quería que lo supieras. Ya tenías suficientes preocupaciones. Ella sonrió suavemente. Pero estas últimas semanas me he dado cuenta de algo. No tengo por qué hacer esto sola. Pedir ayuda no es una debilidad, es sabiduría. Los ojos de David brillaron. Siento haber necesitado algo tan aterrador para darme cuenta. No te disculpes. Solo no lo olvides otra vez. No lo haré, lo prometo. Margaret le creyó, pero también creía en la tarjeta que había pegado en su refrigerador, justo al lado de los números de emergencia y del celular de David. Cole Hicks 510 555 647. También lo había programado en su teléfono, con un nombre que la hacía sonreír cada vez que lo veía. Mi ángel del asfalto. 4 semanas después, el teléfono de Margaret sonó a las 12 am. No era su móvil. Era el teléfono fijo, al que ya casi nadie llamaba, excepto los vendedores telefónicos y las llamadas equivocadas. Contestó aturdida, esperando una llamada molesta. En cambio, oyó una respiración presa del pánico. Hola, una voz de mujer, anciana, aterrorizada. Por favor, necesito ayuda. Alguien está intentando entrar en mi casa y la policía ha dicho que tardarán 40 minutos y yo no tengo 40 minutos. Margaret estaba completamente despierta ahora. Mamá, ¿a quién intentas llamar? A mi sobrino. Su número es 5847. Pero debo tener... Lo siento. Estoy muy asustada. No puedo pensar con claridad. A Margaret se le encogió el corazón. Conocía ese número. Señora, escúcheme. Me llamo Margaret. Ha marcado un número equivocado, pero ha llamado a la persona adecuada. Su voz era tranquila, firme, la misma voz que Cole había usado con ella aquella primera noche. ¿Dónde está? La mujer le dio una dirección. A 3 pueblos de distancia, a 45 minutos. Enciérrese en una habitación, dijo Margaret. Voy a llamar a alguien que puede ayudarla ahora mismo. No cuelgue. Cogió su móvil con la otra mano y marcó el número de Cole con dedos temblorosos. Él respondió al segundo tono. Margaret, ¿qué pasa? Una mujer me acaba de llamar por error. Alguien está entrando en su casa. Está sola. La policía tardará 40 minutos en llegar. Margaret le dio la dirección. Cole, estoy a 10 minutos de allí. Ya voy. Oyó el rugido del motor de la motocicleta. Manténla en línea. Dile que va a llegar ayuda. Margaret volvió a cambiar al teléfono fijo. Mamá, ¿sigues ahí? Sí. Sí, estoy aquí. Estoy en mi cuarto de baño. La puerta está cerrada con llave. Bien. Viene alguien. Se llama Cole. Va en moto. Llegará en menos de 10 minutos. Es uno de los buenos.
¿Cómo lo sabes? Margaret sonrió entre lágrimas. Porque me salvó la vida hace 4 semanas y ahora va a salvar la tuya. Se quedó al teléfono con la mujer. Se llamaba Patricia. Tenía 74 años. Su marido había fallecido el año pasado, hasta que oyó llegar la moto. Oyó la voz fuerte y segura de Cole. Oyó el sollozo de alivio de Patricia. Entonces Cole volvió a ponerse al teléfono. La tengo, Margaret. Está a salvo. La policía está de camino ahora que hay alguien aquí para testificarlo. Una pausa. Gracias por llamarme. Gracias por volver a contestar. Cuando quieras. Ya lo sabes. Cuando colgó, Margaret se sentó en su cocina mientras amanecía. Pensó en los números equivocados, en el azar, en cómo a veces el universo te coloca exactamente donde necesitas estar, incluso cuando no sabías que estabas perdida. Pensó en Robert y en cómo él le había enseñado que la fuerza no consistía en no necesitar nunca ayuda, consistía en saber cuándo pedirla. Pensó en David, que por fin había aprendido a ser el hijo que ella siempre había necesitado. Y pensó en Cole y sus hermanos, en Sierra y en todos los demás que decidieron que proteger a los vulnerables no era opcional, era esencial. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Cole. Patricia quiere conocerte. Dice que cualquier amigo tuyo es alguien a quien ella necesita conocer. ¿Estás libre para tomar un café la semana que viene? Margaret le respondió, me encantaría. Otra vibración. Lo has hecho bien esta noche. Has devuelto el favor. Así es como funciona. Sonrió, miró la foto de Robert en la pared. Lo hicimos bien, le susurró. Vamos a estar bien. Y por primera vez en 3 años, lo creyó de verdad. Si esta historia te ha emocionado, dale a me gusta, compártela y quédate con nosotros. No estás solo. El número equivocado. El número que Margaret marcó aquella tarde desesperada no era equivocado en absoluto. Era el número correcto en el momento adecuado. La conectó con personas que entendían que la protección no tiene que ver con el tamaño o la fuerza. Se trata de estar presente cuando todos los demás han dejado de prestar atención. Cole y sus hermanos continúan con sus turnos. La línea telefónica que Sierra estableció se ha expandido a 5 condados, con más de 300 llamadas en 4 meses. 87 mujeres y hombres mayores se conectaron para recibir ayuda cuando más la necesitaban. Ethan Miller y sus socios están cumpliendo condenas de entre 8 y 15 años. La trabajadora de la empresa de servicios públicos que proporcionó los datos de los clientes perdió su trabajo y se enfrenta a cargos. El detective Morrison fue ascendido y se han reformado los protocolos de respuesta para las poblaciones vulnerables en toda la región. Margaret sigue viviendo en el 347 de Maple Grove Lane. David la visita 2 veces por semana. El barrio ha vuelto a cobrar vida. Fiestas en la calle, grupos de vigilancia, gente que se conoce por su nombre. Y en su nevera, justo al lado de los dibujos del jardín de infancia de su nieto y su lista de la compra, sigue habiendo una tarjeta. Cole Hendricks, 50 años, quiso un 47. Mi ángel del asfalto, porque a veces los ángeles que nos salvan no tienen alas. Tienen motocicletas, chaquetas de cuero y el valor de responder cuando alguien pide ayuda, aunque sea por error.